Dios les bendiga, mis hermanos, a todos ustedes que están en sintonía de esta su radio, Fuerza Salvadora Radio Católica. Voy a compartir el capítulo 10 del libro de Josué. Le invito a que lo lea junto conmigo y si le es posible, le hago la recomendación de que agarre las Sagradas Escrituras y lea junto conmigo. Y si no, anote ese capítulo, pero haga el espacio para que lea este capítulo. Vamos a leer la palabra, vamos a alimentarnos de la palabra para tener fuerzas para seguir adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adoní Sedec, rey de Jerusalén, supo que Josué se había apoderado de ahí y que la había condenado al anatema. Había tratado a Ahí y a su rey como lo había hecho con Jericó y su rey. Supo también que los habitantes de Gabaón, que vivían en medio de los israelitas, habían hecho la paz con ellos, y le entró mucho miedo, porque Gabaón era una gran ciudad, como una capital real, era más grande que Ahí, y todos sus hombres estaban entrenados. Por eso Adoní Sedec, rey de Jerusalén, mandó decir a Oham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jabía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, suban hasta mi casa y ayúdenme a castigar a Gabaón, porque hizo la paz con Josué y los israelitas. Se reunieron pues los 5 reyes de los amorreos y salieron de campaña con todo su ejército, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jamut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, acamparon frente a Gabaón para atacar la ciudad. La gente de Gabaón mandó avisar a Josué en el campamento de Gilgal: no niegues tu auxilio a tus servidores, apresúrate a subir hasta nosotros, porque todos los reyes de los amorreos que viven en la montaña se han aliado en contra nuestra. Ven pues a librarnos y a salvarnos. Subió pues Josué desde Gilgal y junto con él todos los valientes guerreros. Yahvé dijo a Josué: no temas, los he puesto en tus manos y nadie podrá resistirte. Josué los atacó por sorpresa, porque había subido desde Gilgal durante la noche. Yahvé les provocó el desastre ante Israel y les infligió una gran derrota en Gabaón. Josué los persiguió por el camino que sube a Bet Orón y los acosó hasta Seca y Maqueda. Mientras huían ante Israel, Yahvé lanzó de lo alto del cielo como grandes piedras cuando alcanzaban la bajada de Bet Orón hasta Aseca. Murieron golpeados. Los que murieron por las piedras de hielo fueron más numerosos que los que cayeron bajo la espada de los israelitas. Ese día en que Yahvé puso al amorreo en las manos de los israelitas, Josué se volvió hacia Yahvé y exclamó delante de todo Israel: detente, sol, sobre Gabaón, y tú, luna, sobre el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna se quedó inmóvil hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro del justo? El sol se detuvo en medio del cielo y se demoró en ponerse durante casi todo un día. No ha habido otro día como ese, ni antes ni después, en que Yahvé haya escuchado la voz de un hombre. Ese día Yahvé combatió por Israel. Después Josué y todo Israel regresaron al campamento en Gilgal. Ahora bien, los 5 reyes que habían huido se escondieron en la cueva de Maqueda. Se lo comunicaron a Josué. Hallaron a los 5 reyes. Están escondidos en la cueva de Maqueda. Josué dijo: hagan rodar grandes piedras hasta la entrada de la cueva y pongan al lado de ella hombres de guardia. Pero ustedes no se detengan, persigan a sus enemigos, córtenles la retirada, impídanles que lleguen a su ciudad,
porque Yahvé, el Dios de ustedes, los puso en sus manos. Josué y los israelitas terminaron de masacrarlos y exterminarlos. Solo algunos escapados lograron llegar a las ciudades fortificadas. Entonces todo el pueblo regresó sin peligro donde Josué, en Maqueda. Nadie más en adelante se atrevió a levantar siquiera un dedo contra los israelitas. Josué dijo: abran la entrada de la cueva y tráiganme a esos 5 reyes. Sáquenlos de la cueva. Sacaron pues de la cueva a los 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jamut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Cuando los hubieron sacado, Josué dijo a los jefes de guerra que habían combatido con él: acérquense y pongan su pie en la nuca de esos reyes. Se aproximaron y pusieron su pie en la nuca de ellos. Josué les dijo: no teman ni tengan miedo, sean valientes y tengan ánimo, porque así tratará Yahvé a todos los enemigos con los que tengan que pelear. Después de eso Josué les dio muerte, los colgaron en 5 árboles y allí quedaron colgados hasta la tarde. Al ponerse el sol, Josué ordenó que los bajaran de los árboles y los echaran en la cueva donde se habían escondido, y cerraron la entrada de la cueva con grandes piedras que se encuentran allí hasta el día de hoy. Ese mismo día Josué se apoderó de Maqueda y pasó a cuchillo a toda la ciudad. Lanzó el anatema sobre la ciudad y todos sus habitantes y no dejó escapar a nadie. Trató al rey de Maqueda como había tratado al rey de Jericó. Y enseguida Josué y todo Israel con él pasaron de Maqueda a Libna, a la que atacó. Yahvé puso a la ciudad y a su rey en manos de Israel. La pasó a cuchillo, como también a todos los habitantes, sin dejar escapar a nadie, y trató a su rey como había tratado al rey de Jericó. Josué y todo Israel con él pasaron de Libna a Laquis. Instaló su campamento frente a la ciudad y la atacó. Yahvé puso a Laquis en manos de Israel, se apoderó de ella al segundo día y la pasó a cuchillo, como también a todos sus habitantes, igual como había hecho con Libna. Entonces Horam, rey de Gazer, llegó para socorrer a Laquis, pero Josué venció al rey y a su pueblo y no dejó ningún sobreviviente. Josué, a la cabeza de todo Israel, pasó de Laquis a Eglón. Instalaron su campamento frente a la ciudad y la atacaron. Se apoderaron de ella ese mismo día y la pasaron a cuchillo. Ese día Josué lanzó el anatema sobre todos los habitantes, como había hecho con Laquis. Josué, a la cabeza de todo Israel, subió de Eglón a Hebrón y la atacó. Se apoderó de ella, pasaron a cuchillo la ciudad, su rey y todas las ciudades que dependían de él y a todos sus habitantes, como lo había hecho con Eglón, sin dejar un solo sobreviviente. Josué condenó al anatema la ciudad y sus habitantes. Josué, a la cabeza de todo Israel, se dirigía hacia Debir para atacarla. Se apoderó de la ciudad, de su rey y de todas las ciudades que dependían de él. La pasó a cuchillo, lanzó anatemas sobre todos los habitantes, sin dejar un solo sobreviviente. Trató a Debir y a su rey como había tratado a Hebrón y como había tratado a Libna y a su rey. De ese modo castigó Josué a toda la región y a sus reyes, y la montaña de Negev, las llanuras y las lomas. No dejó sobreviviente, sino que lanzó el anatema sobre todo ser viviente, como lo había ordenado Yahvé, el Dios de Israel. Josué los derrotó desde Cades Barne hasta Gaza, desde el territorio de Gozer hasta Gabaón. Josué se adueñó de un solo golpe de todos esos reyes y de sus territorios, porque Yahvé, el Dios de Israel, combatía por Israel.
Entonces Josué y todo Israel con él regresaron al campamento de Gilgal. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este capítulo, hermanos, donde nos habla de cómo Yahvé ponía a todas estas ciudades, a estos reyes en las manos de Josué. Aparentemente a nosotros tal vez nos parezca que esto es algo injusto lo que se cometía. Quitarle las propiedades a estos pueblos, a estos reyes, e incluso quitarle la vida. Pero estos pueblos, hermanos, se creían, incluso sus reyes se creían como dioses, que nadie los podía tocar. Y no creían en el Dios de Israel, tenían otros dioses. Y es por eso que nuestro Dios declaraba que este pueblo tenía que morir, porque no había cambio en su vida, no había nada bueno. Y fíjese bien aquí, en este capítulo, hermanos, una vez que se lanzaron contra todos ellos, aquí dice que cayó del cielo como piedras de hielo y mataron a muchísima gente. Nuestro Dios les ayudaba, hermanos. Aquel gentío que peleaba, aquellos valientes guerreros que tenían que pelear para tener esas propiedades que Yahvé había prometido a sus padres. Hermanos, en esta actualidad nosotros también somos la iglesia militante, estamos peleando, así como en aquel tiempo peleaban con armas, nosotros estamos peleando para no perder la salvación. Todos los días estamos luchando ya no con seres humanos, sino con seres espirituales que nos quieren robar, ya no la ciudad, ya no las propiedades, sino el alma, lo más valioso que tiene el ser humano. Todos los días estamos peleando y todos los días enfrentamos problemas. Pero así como le decía Yahvé a Josué, no tengas miedo, yo estoy contigo. Así también nosotros tenemos que armarnos de valor y no tener miedo cuando lleguen las tempestades, saber que somos la iglesia militante que está peleando. Es por eso que nosotros siempre estamos en oración con Dios, pidiendo su misericordia, su fuerza para seguir adelante. Vamos a la Santa Eucaristía para cargar la batería, para cargar esas balas, esas pistolas, hermanos. Así es como nos cargamos para seguir luchando todos los días. Es como estamos peleando de esta manera. Yo le invito a que no se deje vencer. Es verdad que la lucha a veces es fuerte y a veces sentimos que no podemos, pero recordemos que nuestro Dios pelea con nosotros y que nos va a defender, que nunca nos va a dejar caer en el enemigo. El enemigo nos va a perseguir, así como estos enemigos perseguían a Israel, pero nuestro Dios no dejó que estos ganaran, al contrario, fueron derrotados. Y lo mismo nuestro enemigo, que es el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, va a ser derrotado por nuestro Dios. No va a dejar nuestro Dios que nosotros caigamos, sino que nos va a levantar con poder, así como lo hizo con Josué. Así que recuerde que está peleando y tiene que pelear con valentía, confiado, confiada en que papá Dios le sostiene, que Él está llevando su causa, que Él nunca le va a dejar en el combate. Ojalá que lea este capítulo, léalo bajo la luz del Espíritu Santo y pídale que le dé la gracia de entenderlo y que le dé la gracia de vivir día a día la palabra, que es el deseo de nuestro Dios. Que la Madre del Cielo le proteja, que los ángeles custodien todos sus pasos y sigamos para adelante luchando como la iglesia militante para llegar a esa iglesia triunfante o esa iglesia purgante. Sigamos pues agarrados de la llena de gracia. Dios le bendiga.